Bien, bueno, con respecto a esta segunda parte y final, vamos a ver los presupuestos, vamos a ver costos, vamos a ver los conceptos que están relacionados con las partidas, ¿cierto? Para llevar a cabo un análisis de precios unitarios y así determinar en base a una unidad de medida, por ejemplo, para excavaciones sería como el metro cúbico, cuál es el precio que yo necesito por metro cúbico, ya considerando el IVA, considerando eh, todos los precios unitarios relativos a los distintos ítems que nos pueden aparecer, ¿ya? Bien. Bueno, partamos entonces con los conceptos, como por ejemplo los costos que están asociados a la construcción, ¿ya? Una obra de construcción corresponde a un proceso productivo durante el cual se colocan, se ensamblan o se transforman materiales hasta obtener un producto final, ¿ya? Estos pueden ser una obra civil, un edificio, etcétera. Puede ser cualquier obra, ¿cierto? Y esto viene previamente definido por medio de planos, con ciertas especificaciones determinadas. Entonces, tal como aparece el muchacho ahí leyendo un plano, ¿cierto? En los planos se identifican las cotas, se identifican eh, las separaciones, en este caso se pueden ver la distribución de un departamento, en donde se consideran ciertos dormitorios, una terraza, un dormitorio principal, el baño, ¿cierto? Etcétera. Y esto por medio de un plano puede llevarse a cabo de forma física, ¿ya? Y eso es lo entretenido de estos planos, ya que no solamente quedan en el papel, sino que ya más adelante pasan a ser una realidad, ¿ya? Los tipos de costos tienen que ver con procesos que provienen de los pagos que se efectúan, ya sea para construir cada elemento definido en los planos, administrar y coordinar el proceso, implantar la obra en el medio ambiente, tanto legal como profesional, comercializar el resultado cuando sea el caso. Ya en esta ocasión definiremos los costos que están asociados a los costos directos, los gastos generales, los costos indirectos y los costos comerciales. Respecto a los costos directos, son con los que vamos a estar más asociados, ¿ya? Tiene que ver con la compra de materiales y productos manufacturados, la utilización de personas y equipos para realizar labores de colocación, de transporte, de transformación o ensamble de aquellos, ¿ya? Generalmente se verán tres tipos de, de ítems que son como los más generales, tienen que ver con la mano de obra, los equipos y herramientas y las maquinarias, ¿ya? Esos tres ítems se pueden desglosar y lo van a ver ustedes en un presupuesto. eh, y en el final de esta clase también vamos a ver un análisis de precio unitario que se vislumbran estos tres grandes ítems, ya sea para distintas partidas, no solamente para el tema de una excavación o de albañilería. Respecto a los gastos generales, corresponden a los sueldos u honorarios de profesionales que coordinen y dirijan el proceso de construcción. También se consideran las instalaciones, equipos y personal auxiliar que permita el desarrollo de forma adecuada del proyecto. En base a los costos comerciales son los intereses del capital y los costos asociados a las comisiones o los que están relacionados con las ventas. La administración y gerencia del proyecto también se considera dentro de estos costos comerciales. Costos indirectos tiene que ver con la elaboración de diseños o estudios técnicos, derechos de conexión a las redes de servicios públicos, impuestos que están asociados con la actividad constructora.
La clasificación estructural de los costos tiene la forma en que se muestra en el diagrama que se va a exponer a continuación, donde se presentan los principales grupos de costos, incluyendo el lote, un detalle de la composición de cada grupo y finalmente el origen de cálculo para los datos. Entonces el proyecto puede ser considerado un lote, ¿cierto? Están los costos de obra y están los otros costos. Dentro de los costos de obra están los costos directos, de los que hablamos y de los que vamos a estar más familiarizados, relativos a los materiales, mano de obra, equipos o incluso subcontratos. Y estos se calculan por medio de planos. Los gastos generales tienen que ver con la administración de la obra y se calculan de acuerdo a la experiencia que tiene el constructor, ya sea, por ejemplo, no sé, las tareas que se deben desarrollar y el tiempo en el cual se van a desarrollar, eso lo estima una persona que tenga cierta expertise y pueda llevar a cabo este tipo de planificación. En otros costos tenemos los costos indirectos y comerciales. Dentro de los costos indirectos están los servicios, la imposición gubernamental, los cuales son calculados por medio de tarifas. Y respecto a los comerciales, están los de tipo financiero, ventas y gerencia, los cuales también se pueden determinar por medio de tarifas y también por determinantes del mercado. ¿Ya? Esa es la clasificación estructural relativa a los costos. Clasificación comercial. La clasificación comercial de los costos no está enfocada al origen y forma de cálculo, sino a la influencia que cada tipo de costo produzca en el resultado final del presupuesto. ¿Ya? No pone su énfasis en los planos, ¿cierto? Ni en los materiales que uno deba emplear. Llamando costos directos, en este caso, a los que son proporcionales al costo de la obra, ya sea los materiales, mano de obra, impuestos y servicios públicos, y los indirectos van disminuyendo en importancia a medida que el proyecto crece, ya como los gastos generales, los honorarios y los costos comerciales. Entonces tenemos el proyecto en base a un lote. Están estos dos tipos de costos, directos e indirectos. Dentro de los directos están materiales, mano de obra, equipos, y estos son proporcionales al tamaño de la obra, y los indirectos están enfocados en los costos generales, los honorarios, las ventas, la gerencia. Son de tipo inversamente proporcional al tamaño de la obra. Los costos en la industria. Gran parte de los conceptos de los costos que se asocian a la construcción han sido tomados de la actividad fabril, ¿ya? Cuyos problemas han sido analizados ya hace mucho tiempo y existen ramas, ¿cierto?, que se dedican a analizar el trabajo, pero existen algunas diferencias en terminología que pueden confundirnos, ¿ya? En la industria le llaman costos directos, denominados también costos de fabricación o primarios, a los que provienen de la utilización de materiales básicos en un proceso y a la mano de obra que se emplea en transformarlos. En cambio, los costos indirectos son aquellos relativos a la maquinaria, a la energía y supervisión del mismo proceso, y costos operacionales a los gastos financieros, administrativos y de ventas que la organización del negocio requiere. Se puede vislumbrar que no existe una equivalencia exacta para lo que hemos llamado nosotros costos indirectos, y se denomina así al grupo de gastos generales en la construcción. Entonces, no hay una diferencia que permita clasificar, ¿cierto?, de forma rigurosa los costos de operaciones industriales y los costos comerciales de la construcción, ya que en ambos grupos se incluyen erogaciones que se originan en la utilización de capital y en la comercialización de los productos, no en actividades técnicas.
Entonces aquí se comparte un diagrama de los costos industriales relativos a aquellos que son directos o de fabricación, en donde se considera el material, la mano de obra. Dentro de los indirectos está la maquinaria, la supervisión y la energía, y operacionales tiene que ver con los financieros, las ventas, ya entre otros. Y aquí entramos un poquito más de lleno aquí, a lo que nos convoca, que es el presupuesto de obra. ¿Ya? La palabra presupuesto se compone de dos palabras. ¿Ya? La primera de ellas es pre, que significa antes o significa anticipar, ¿cierto? Más supuesto, que se refiere a suponer lo que pueda costar. Es decir, un valor anticipado del costo de una obra como referencia. El presupuesto tiene que ver con la expertise también que tenga la persona que lo lleva a cabo. ¿Ya? Si hay una persona que tiene más experiencia, ¿cierto? Le va a costar menos hacer un presupuesto en base a lo que él ha vivido en la construcción, ya sea el tiempo en que se va a demorar, las tareas que se deben desarrollar, ¿ya? Los materiales que se pueden ocupar, entre otros. Para construcción, diremos que comprende un listado completo de todas las partidas de la obra valoradas, que incluyan todas las actividades de esta desde su inicio hasta su término, según los requerimientos del mandante, que se encuentran estipuladas en las especificaciones técnicas de arquitectura. ¿Ya? En un presupuesto total de una obra en particular, ¿cierto? Comprende valorar todos los requerimientos indicados en estas especificaciones técnicas de obra en distintas áreas, ya sea la arquitectura, la estructura, las instalaciones sanitarias, el gas, la electricidad, las especialidades, etc. En resumen, se tiene que un presupuesto de construcción es equivalente a los costos directos más los costos indirectos, y esto a su vez es equivalente al costo total de obra más el impuesto al valor agregado. En base al presupuesto de obra, los costos directos van a ser la sumatoria de los siguientes costos, ¿ya? Pueden estar dados por las obras preliminares, la obra gruesa, las terminaciones, las instalaciones sanitarias y de especialidades, ya sea calefacción, automatización, y finalmente pueden ser consideradas también las obras exteriores. Los costos indirectos corresponderán a la sumatoria, ¿cierto?, de los gastos generales más las utilidades. Las obras preliminares son todas aquellas obras que, como su nombre lo indica, se requieren y son previas y o necesarias al inicio de las obras, ya sea el despeje, ¿cierto?, del área, la instalación de faenas, la instalación de cierros, el tomar en cuenta, ¿cierto?, la instalación de baños, las instalaciones sanitarias básicas para las personas que van a trabajar en la obra propiamente tal. Posteriormente, la obra gruesa comprende todas aquellas obras que contemplan, la estructura de la obra, ya sea las excavaciones que se deben llevar a cabo, las fundaciones, las cerchas que corresponden a la estructura del techo, los muros, etc. Las terminaciones son aquellas obras que indican el acabado de la estructura, ya sea cubiertas, los pavimentos, revestimientos, eh, la consideración de artefactos, ¿cierto? La colocación de puertas, ventanas, el pintar, el llevar a cabo la determinación, ¿cierto?, de un área en particular para llevar a cabo una, unas pinturas, ¿ya? Dentro de las obras de instalación son aquellas que proveen de agua, luz y corrientes débiles.
en base a las obras de especialidad, son consideradas aquellas que proporcionan la calefacción, el aire acondicionado, ascensores, por ejemplo, control de accesos, entre otros. Y obras exteriores son aquellas que están involucradas a la accesibilidad a los jardines y muros perimetrales. Perdón. Entonces, un presupuesto de obra de construcción es la suma de los costos directos más los costos indirectos. Respecto a los primeros, se conforma un itemizado en el cual se deben desglosar todas las partidas de una obra y que están presentes e indicadas en las especificaciones técnicas de arquitectura, las cuales deben ser valorizadas y estas totalizan el costo directo de la obra. Los costos indirectos va a corresponder a los gastos generales y las utilidades o beneficios que traiga consigo, ¿cierto?, el desarrollo de esta obra. Hay que agregar un impuesto que corresponde al impuesto al valor agregado y al considerar ese costo, o sea, ese impuesto, podríamos determinar el costo total de la obra. Hay una parte en donde uno calcula, ¿cierto?, el neto, que el costo neto sería sin IVA, pero al considerar el IVA ya podríamos determinar el costo total de la obra. Aquí entonces es donde entra el estudio de las cubicaciones en cuanto a las cantidades que tiene cada una de las partidas que conforma el itemizado, ¿ya? Cada partida en particular tiene su unidad de medida, su cantidad y también su precio unitario. Las cubicaciones son el cálculo de las cantidades de cada una de estas partidas, ¿ya? Entonces, las partidas van a corresponder a las distintas obras que uno debe llevar a cabo, por ejemplo, la excavación, las terminaciones, la obra gruesa, etc. En un presupuesto nos vamos a encontrar con tres grandes grupos, que son los que más o menos les mencionaba con anterioridad. Tiene que ver con los materiales, la mano de obra y los equipos, ¿ya? Cada uno de ellos tiene que estar cuantificado, ¿cierto? Se debe designar una cantidad de ellos. Respecto a los materiales, necesitamos nosotros la dosificación en que se va a emplear, si hay alguna equivalencia, el peso y el volumen que van a ocupar, ¿cierto? Una especificación, ya sea, no sé, un tipo especial de hormigón. Hay que también considerar cómo yo voy a proveerme, ¿cierto?, de este material. Para ello necesito ver proveedores y una descripción también de los productos que voy a emplear. Respecto a la mano de obra, necesito personas que tengan cierta expertise, ¿cierto? Estén un tiempo dedicados a el llevar a cabo estas tareas que se necesitan. Podría yo también describir cada una de las tareas que ellos necesitan desarrollar y especificar en su minuto, ¿cierto?, cuál es el trabajo que se necesita desarrollar. Y respecto a los equipos, también hay que definir si se van a comprar o se van a arrendar, cuánto tiempo se van a emplear, qué especificaciones necesitamos respecto a un equipo en particular, ¿cierto? Si está disponible o no en el mercado, los proveedores a los cuales yo puedo acudir, ¿cierto?, para que me provean de los equipos necesarios y una descripción de cada uno de dichos equipos. ¿Ya? Lo importante es determinar en cada uno de estos tres grandes grupos la cantidad que yo necesito emplear. Con estos conceptos, entonces, podemos dar paso a un análisis unitario en el cual se puede graficar, se puede especificar en base a una unidad de medida y también la cantidad que yo necesite
emplear para una partida en particular. El análisis unitario considera aspectos de diseño, de presupuesto y programación, y entre estos tres puedo yo conformar la obra que yo voy a construir. ¿Ya? Bueno, la programación ya tiene un tanto más que ver con el tiempo, el diseño guarda relación más o menos con los planos y la ubicación propiamente tal, y el presupuesto es como cuantificar respecto a los materiales, la mano de obra y los equipos que yo necesito implementar. Bueno, con respecto a algunos ejemplos de partidas, está el moldaje, donde la unidad principal, ¿cierto?, que predomina, corresponderá al metro cuadrado. Esta unidad de medida es el área a cubrir del moldaje. Por ejemplo, si es un pilar, el perímetro de la sección por la altura definirá la superficie que yo necesito cubrir. ¿Ya? También tenemos como ejemplo de partida el hormigón, donde su unidad de medida, ¿cierto?, corresponde al volumen, la cual es medida en metros cúbicos. Si es un pilar, también corresponderá a la sección por la altura. En base a la enferradura, la unidad va a ser el kilogramo, y esta será la cantidad de la sumatoria de los largos de cada diámetro de barra multiplicado por su peso en base a los coeficientes que hemos visto, ¿cierto?, tabulados o no, o aproximados, ya sea los kilogramos que arroje por metro lineal, ¿ya? Donde en base a los largos de las barras principales más la repartición relativas a los estribos, yo puedo determinar, ¿cierto?, unos metros lineales totales que al multiplicarlos por el coeficiente respectivo correspondiente al diámetro de la barra en particular, yo puedo obtener los kilogramos relativos a ciertas barras de cierto diámetro, ¿ya? Más que todo lo que hemos visto en las últimas clases. Respecto a las excavaciones, la unidad corresponde al metro cúbico y guarda relación con el volumen geométrico, principalmente. Los artefactos se miden en base a unidades, ¿ya? Y la cantidad va a corresponder a la sumatoria de dichas unidades, ¿ya? Los artefactos pueden ser de distintos tipos. El guardapolvo es una unidad de tipo lineal, ¿ya?, cuya suma es el perímetro de cada uno de los recintos a considerar para cubrir, ¿cierto?, con guardapolvo. En este caso van a ser metros lineales. Y la pintura, su unidad correspondiente es el metro cuadrado y va a corresponder a la sumatoria de todas las áreas de los paramentos descontando los vanos superiores a 3 metros cuadrados. ¿Ya? Eso es principalmente algunos ejemplos de partidas. Si uno presenta dudas a la hora de elegir alguna partida o cómo cuantificarla, ¿cierto?, cuál es la unidad de medida que le corresponde, una forma de definirlo es por medio de cómo se puede comprar en el mercado. Por ejemplo, las piezas de madera, ¿cierto?, se venden de 3,2 a 3,6 metros de largo, por lo tanto, podría considerarla en metros, ¿ya? Los clavos se compran por bolsa, pero también se cobran por kilo. Entonces hay que definir cuántos kilogramos yo necesitaría, ¿ya? O cuántas bolsas equivalen a los kilogramos que necesitaría. Pero en forma general, el calcular las cubicaciones
se debe tener un conocimiento básico de las fórmulas relativas a volúmenes, áreas y perímetros de distintas figuras geométricas, como pueden ser el cuadrado, ¿cierto? El rectángulo, los triángulos, ya eso es como lo más básico. Podemos ir haciendo un tanto más complejo los cálculos al incluir los trapecios, los hexágonos, los círculos, ya que tienen una fórmula un tanto más distinta y es un poco más difícil de aplicar, ¿ya? Bueno, dentro de otras figuras geométricas que también me imagino que han podido ver a lo largo de su carrera. Bueno, es así como existen distintos tipos de presupuesto. Cada presupuesto tiene como finalidad controlar y administrar los recursos que se disponen. Además, son una ayuda en la planificación y generan una visión estratégica de la empresa por medio de las estimaciones que se llevan a cabo al elaborar uno de ellos. De acuerdo a la empresa es que varían los distintos tipos de presupuesto, ¿ya? Y existen de distintos tipos, ¿ya? Vamos a nombrar de manera bien general y repasar algunos tipos de presupuesto, como por ejemplo el presupuesto maestro, el operacional, de ingresos, de producción, de compras, de flujo de caja, de tesorería e incluso existe el presupuesto de marketing, ¿ya? Todos estos presupuestos, entonces, son de distintos tipos, ¿ya? Yo creo que el más conocido tiene que ver con el presupuesto maestro, ¿ya? Este tipo de presupuesto reúne todos los presupuestos individuales y presenta una imagen unificada de las proyecciones financieras generales de la empresa, ¿ya? Contiene toda la información, ya sea de datos económicos como las ventas, los gastos de producción y operacionales, los activos de flujo de caja, etcétera. ¿Ya? Esto es bien general, no está aplicado solamente al área de la construcción. Trata entonces de controlar y mantener armonizados todos los departamentos de la organización, con el afán de estimular el crecimiento sustentable de la empresa. El presupuesto de tipo operacional recoge datos y análisis de ingresos y gastos de acuerdo a una proyección hecha para un periodo de tiempo determinado. Dentro de este encontramos datos de diferentes departamentos y muestra el estado de las ganancias y o pérdidas que se produzcan a futuro. Estas áreas de las cuales se habla pueden ser el área de ventas, el área de producción, mano de obra, costos de materiales, costos administrativos, gasto de subcontratos, entre otros. Generalmente se usa en empresas grandes con operaciones complejas de compra-venta, ¿ya? Presupuestos de ingreso son las proyecciones a futuro y los datos de tipo económico que muestran los aumentos de patrimonio. Tener actualizado este tipo de presupuesto es clave para facilitar una proyección en el tiempo del dinero entrante, tanto para elaborar los presupuestos de tesorería, de compras y de producción. Los datos necesarios para elaborar este presupuesto estarán compuestos por los históricos de venta y las ventas previstas de la empresa y del sector en general. También está el presupuesto de producción. En este tipo de presupuesto se estima la cantidad total de producción que se desea realizar. Guarda relación con el presupuesto de ventas, ya que los datos históricos de ingreso reflejan un estimado de cuánto se debe producir para generar utilidad y crecimiento económico dentro de la organización. Además, se relaciona con el presupuesto siguiente en cuanto a materias primas, herramientas, manos de obra y gastos en servicios profesionales, si es que son requeridos. El presupuesto de compras, en él se encuentran todas las estimaciones y proyecciones a futuro sobre las compras de materia prima, herramientas, equipos, productos y adquisición de servicios relacionados con el área de producción.
Las estimativas de venta determinan la necesidad de producción, ¿cierto? Y los objetivos financieros que se requieren lograr. A partir de ello, se realizan compras respectivas de materiales. El departamento propiamente tal de compras debe recoger todos los datos relacionados con materias primas, inventario actualizado, coste unitario de la materia prima y, por supuesto, la cantidad exacta necesaria para llevar a cabo la producción. Presupuesto de flujo de cajas. A la hora de tomar decisiones administrativas sobre el uso de recursos financieros de una empresa, el presupuesto de flujo de caja es quien refleja la proyección de cómo y cuándo entra y sale dinero. Este presupuesto considera toda la información relevante para determinar si la organización cuenta con recursos para seguir funcionando y si se usa el dinero de manera productiva. Presupuesto de tesorería corresponde a un presupuesto de los tipos más importantes para el crecimiento económico y sustentable de una organización. Este tipo de presupuesto controla, monitorea y prevé todas las actividades relacionadas con el dinero en efectivo, en bancos y valores financieros con los que cuenta la empresa. Dos presupuestos individuales de departamentos son claves para formar el de tesorería. Estos son el presupuesto de cobros y el presupuesto de gastos. Y finalmente, el presupuesto de marketing tiene como objetivo establecer un estimado de los gastos en la adquisición de servicios de publicidad o funcionamiento del departamento y hacer una proyección a futuro de los recursos que sean necesarios para contar con una estrategia de marketing. Cuando existe un presupuesto, puedes comparar lo planificado con lo real, determinando si los gastos están dentro de lo que se había previsto y autorizado al comienzo del periodo. Y ahí finalmente, el presupuesto en la construcción, que es el que más nos interesa, ¿cierto? Dentro de todos los presupuestos que hemos podido ver, que están relacionados a distintos departamentos, a la proyección que tiene la empresa, cuánto es el flujo que genera, etcétera. El presupuesto en la construcción, este tipo considera las actividades que deben desempeñarse para llevar a cabo una obra de construcción. Dichas actividades son llamadas partidas, ¿ya? Y para cuantificar estas partidas se debe elaborar un análisis de precios unitarios. A continuación, se exponen, ¿cierto?, algunas planillas estándar, las cuales han sido recopiladas de la literatura para distintas partidas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se puede ver que la primera partida, ¿cierto?, tiene como título un análisis de costo unitario y la partida a considerar corresponde a excavaciones masivas con maquinaria, ¿ya? Dentro de las especificaciones corresponde a el terreno que se va a trabajar, que es un terreno de tipo normal. ¿Cómo se va a trabajar? Con una retroexcavadora, ya que tiene ciertas características. Necesitamos también una cuadrilla de trabajo, que va a ser un capataz, un operario y dos cornales, ¿no? Bueno, en este caso dice dos peones, que alude a lo mismo. Y en base al rendimiento se debe estimar, ¿cierto?, cuánto es lo que abarca en la excavación, ¿cierto? En este caso dice 450 metros cúbicos por día. Entonces, siempre hay una medida en base a los metros cúbicos. ¿Ya? Y ahí se puede ver que en la planilla hay que describir, ¿cierto?, los materiales, la mano de obra y los equipos y herramientas que se van a emplear. En segunda instancia está la unidad, ¿ya? Ups.
Esto es lo que nosotros vamos a ir completando. La unidad en la cual se mide, no sé, por ejemplo, los materiales, ya puede ser cemento, ya por decir algo. Y este cemento hoy en día se vende en sacos de 25 kilos. ¿Ya? Entonces la unidad de medida puede ser el saco. ¿Ya? La cantidad hay que definirla en base a lo que yo vaya a llevar a cabo. El precio unitario también hay que calcularlo. Este precio unitario está asociado a un metro cúbico. Ya eso lo vamos a ir revisando. Posteriormente, este parcial no lo empleamos y sí ocupamos el total. ¿Ya? Bueno, el parcial es como para dar una especie de subtotal, ¿ya? Pero eh, definimos al tiro una especie de total en la columna que vamos a desarrollar y obtendríamos nosotros un análisis unitario. ¿Ya? Bien. Bien, bueno, sí existen distintos tipos de partidas. Por ejemplo, está en esta segunda página, ya que esto lo extraje de un libro, el cual se dedica a la elaboración de presupuestos en la construcción. Tiene que ver con las vallas, perdón, con el trazo de niveles y el replanteo. ¿Ya? El replanteo tiene que ver con las mediciones, ¿cierto?, que se hacen sobre, en este caso, el terreno. Entonces, este tipo de trabajo se lleva a cabo con vallas aisladas, ya tal como se puede ver en la imagen. Se necesita para su desarrollo un topógrafo, un capataz y 3 jornales. Y el rendimiento que alcanzan ellos por día tiene que ver con los 500 metros cuadrados. ¿Ya? Bien, bueno, y ahí se comparten, ¿cierto?, algunos materiales que se ocupan, manos de obras y equipos y herramientas. Estos 3 grandes grupos son los que nosotros vamos a vernos enfrentados y vamos a tener que estimar en algún minuto cuál es la unidad de medida más adecuada, cuál es la cantidad que yo necesito ocupar y definir también un precio unitario. ¿Ya? Y se comparten entonces algunos ejemplos. Excavación de zapatas, encofrado y desencofrado. ¿Ya? Ahí incluí como 6 imágenes. ¿Ya? En todas ellas van a encontrarse ustedes con los distintos ítems relacionados con los materiales, la mano de obra y los equipos y herramientas. Bueno, con el fin de presentar un presupuesto real en el cual sea completo y detallado, incluí un par de imágenes en el que se reúne toda la información relevante para desarrollar un proyecto de construcción de un jardín infantil. Ya, esto fue extraído de una tesis relativa a la Universidad Austral, en donde se comparte una guía práctica para la elaboración de presupuestos. Ya, entonces, se hace un presupuesto detallado en el cual se compone por varias páginas, ¿ya? Y en este caso se resume por partida. Ya está la instalación de faenas, están los desechos que se producen en la etapa del trazado, la etapa de la excavación, los mejoramientos de suelo, ¿ya? Y si se fijan, bueno, no se aprecia del todo, pero a esto se les va dando un código, ¿ya? 01, ¿cierto? Corresponderá a la instalación de faena, 02 corresponderá a los desechos que se producen, ¿ya? 03
va a ser el trazado, 0,4, las excavaciones y así sucesivamente, ¿ya? Y dentro de estas partidas tenemos algunas tareas que son un subconjunto de este gran conjunto llamado excavaciones. Ya, por ejemplo, las excavaciones para llevar a cabo un cimiento o eh, rebaja y emparejamiento del terreno. ¿Ya? Todo ello corresponde a el conjunto de la excavación propiamente tal. Bien, y así sucesivamente, ¿cierto? Uno puede determinar un presupuesto completo, ¿ya? Pero para aterrizarlo un tanto más, vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? En el cual vamos a considerar los siguientes enunciados, ¿ya? Bueno, imagínense que vamos a llevar a cabo una excavación. Ya, esta excavación se necesita arrendar una retroexcavadora. Este arriendo incluye al operario. Ya vamos a... Este valor de 120.000 pesos al día no está sacado desde ninguna parte, sino que es solamente un valor al azar. La idea es poder eh, cuantificar, ¿cierto? El valor del precio unitario, la cantidad y el precio total que va a costar, por ejemplo, arrendar esta máquina retroexcavadora por metro cúbico, ¿ya? Que necesito yo excavar. Se debe considerar el rendimiento de la retroexcavadora, el consumo de combustible, que en este caso se consideran de 70 litros por hora, las leyes sociales de los trabajadores, que se va a considerar de forma porcentual, ya en torno a un 55%. Es necesario para que quede bien terminado, ¿cierto?, la excavación, que un par de personas, un maestro y un jornal, trabajen y excaven llegando a las cotas solicitadas. Ya entonces se considerará un chuzo, ya el cual tiene un rendimiento de 40 metros cúbicos y tiene un costo de 20.000 pesos. También consideraremos una pala punta de huevo que va a tener un valor de 12.000 y un rendimiento de 15 metros cuadrados. Y tanto al maestro excavador como al jornal se le pagará 500.000 pesos y 350.000 pesos por mes trabajado. ¿Ya? La jornada de trabajo asciende a 9 horas y el sueldo que está considerado, ¿cierto?, para el maestro y el jornal están basados en 30 días. ¿Ya? Entonces lo que necesitamos nosotros hacer es calcular en base a una unidad de medida que sea adecuada. ¿Ya? Entonces, voy a compartirles una voy a compartirles una pantalla. Déjenme, déjate compartir acá. Pum. Bien. Ya, entonces, bueno, todavía no pueden ver, pero... Ya, vamos a anotar entonces algunos datos que están asociados, ¿cierto?, al enunciado dado. Y va a ser desarrollado de la siguiente forma. Compartir. Esto tiene que ver con la pantalla. Ahí está, ya, ahí sí.
Bien, dentro de todo lo que consideramos, ¿cierto?, en el enunciado, en donde se dan todas estas consideraciones, lo que vamos a hacer es hacer un itemizado. Ya, esto va a estar, vamos a insertar, esto va a estar asociado a una excavación, no sé, puede ser de fundaciones. Entonces, para llevar a cabo esta excavación, necesito el arriendo, ¿cierto?, de la retroexcavadora más el operador, y voy a definir una unidad que a mí me permita trabajar. Ya en este caso, generalmente se puede llevar a cabo por medio de horas el arriendo de esta retroexcavadora. ¿Ya? En segunda instancia, necesito considerar también el petróleo o el diésel que va a usar la retroexcavadora, y hay que definir una cierta cantidad de litros para poder trabajar, ¿cierto? Posterior a ello hay que considerar también las leyes sociales, el cual se calcula de forma porcentual, que en este caso asciende, como decía el enunciado, a 55%, ¿ya? Para llevar a cabo el, el llegar a la cota que necesito a un maestro excavador y a un jornal, los cuales no les puedo pagar por hora, sino que se considera la unidad día, ¿ya? Ahí vamos a definir cuál va a ser la cantidad por metro cúbico. Y también está asociado a la mano de obra, que serían estas dos personas, las leyes sociales que les corresponden. Ya esto es por conceptos de imposiciones, tiene que ver con la salud que tiene, ¿cierto?, la jubilación, ese tipo de gastos, ¿ya? El chuzo va a estar dado en base a la unidad. La pala de punta de huevo también va a estar dado en base a la unidad, y el desgaste de herramientas va a ascender a un porcentaje que generalmente se considera como un 6%. ¿Ya? Bien, dentro de todos los datos que nos dan, nosotros tenemos que el arriendo de la retroexcavadora va a ser 120.000 pesos al día. ¿Ya? ¿Qué otro dato más tengo? Que el rendimiento que tiene la excavadora va a ser de 40 metros cúbicos por hora. ¿Ya? El consumo que tiene va a estar dado por 70 litros por hora, y los rendimientos tanto del chuzo y de la pala respectivamente van a ser 40 metros cúbicos y 15 metros cúbicos. Ya eso es lo que aparece en el enunciado que está acá. Bueno, aquí tenemos otros datos que vamos a considerar de forma posterior. ¿Ya? Centrémonos primero en la retroexcavadora y el operador. ¿Ya? Entonces, yo tengo en este caso que el rendimiento es de 40 metros cúbicos por hora. Entonces, en una columna tengo los metros cúbicos y en otra columna tengo las horas. Yo necesito saber cuánto, cuántas horas, cuántas cantidades de horas yo necesito para trabajar un metro cúbico. Entonces, en este caso, 40 metros cúbicos es lo que rinde en una hora. Necesito saber cuánto rinde en solo cuántas horas, ya ese sería como mi X, y en un metro cúbico.
¿Ya? Entonces, para determinar eso, hay que hacer una regla de 3, donde se multiplican, ¿cierto? Se multiplican cruzados y se divide, en este caso, por el rendimiento, arrojando en este caso 0,025. Ya, entonces yo necesito 0,025 horas para excavar, en este caso, 1 metro cúbico. ¿Ya? Y así se va completando la tabla. Ya, veamos el diésel. El diésel tengo 70 litros por hora. Como ya estoy asociado a 1 metro cúbico y necesito esta cantidad de horas, basta con que multiplique este factor, que sería las horas que yo voy a trabajar para 1 metro cúbico, por el rendimiento de 70 litros por hora, obteniéndose en este caso 1,75 respecto a la cantidad de litros para 1 metro cúbico. Ya, ojo con eso. 1 metro cúbico. ¿Ya? Bien, el maestro excavador trabaja, bueno, vamos a hacerlo acá. A él se le pagan 500.000 pesos, si no mal recuerdo, claro. A él se le pagan 500.000 pesos por 30 días. Entonces necesito saber cuánto se le va a pagar por un día. ¿Ya? Entonces esto sería como el sueldo y esto sería los días. Entonces esto va a ser igual también en una regla de 3. Multiplicamos cruzado y dividimos por los días. Ya, en este caso el sueldo, la cantidad por día, sería de 16.666. Pero me estoy adelantando un paso. Calma. Esta cantidad está referida a cuánto a cuánto rinde la persona. ¿Ya? En este caso son 4 metros cúbicos por día. ¿Ya? Tanto para el maestro como para el jornal. ¿Ya? Entonces, ojo acá. Tenemos el rendimiento, que serían 40 metros cúbicos, ¿ya? Y en este caso podríamos considerar que un día serían 9 horas. Entonces, 40 metros cúbicos en 9 horas. Y necesito saber cuánto equivale para una hora. Perdón, para 1 metro cúbico. Ahí está. 40 metros cúbicos por día. Pero sorry. No es por hora, es por día. Entonces, 40 metros cúbicos un día. 1 metro cúbico, ¿a cuánto equivale? A eso, 0,025. Ya, ahí sí, sorry. Ya, ¿qué hay que calcular acá? En base a la unidad de medida, yo necesito determinar si en un día él hace 40 metros cúbicos, perdón, 4 metros cúbicos, 4, claro, 4 metros cúbicos, no es una máquina. En un día él rinde 4 metros cúbicos, yo necesito saber cuánto del día él necesita para llevar a cabo 1 metro cúbico, ¿ya? Entonces, ahí
sí guarda relación esta regla de 3, en donde se multiplica 1 por 1 y se divide por 4. ¿Ya? Arrojando 0,25 partes del día para trabajar 1 metro cúbico. ¿Ya? Todo es referente o referido a 1 metro cúbico. Bueno, lo mismo pasa con el jornal. El chuzo dice que rinde 40 metros cúbicos y aquí la unidad sería 1. Entonces, para 1 metro cúbico tengo 0,025. Y la pala tiene un rendimiento de 15 metros cúbicos en un día. Entonces, para 1 metro cúbico tengo 0,6067 unidades. 0,067. ¿Ya? Ahí sí. Bien. Ahora sí podemos entrar al tema de los precios unitarios. Ya me está adelantando un poco un paso al hacer este diagrama de acá. El precio unitario relativo a la excavadora debemos calcularlo por horas. Ya, entonces tengo que, bueno, en este caso serían pesos y acá serían días. Entonces tengo 120.000 al día, pero yo necesito en horas. Es equivalente a decir que un día es equivalente a decir 9 horas. Entonces, el precio unitario para una hora, necesito saber cuánto es el precio unitario para una hora. ¿Ya? Que eso es lo que me aparece acá. ¿Ya? La unidad de medida. Eso es lo más relevante y como la guía para poder desarrollar este ejercicio. Bueno, un día está considerado como por 9 horas. ¿Ya? Entonces, yo necesito saber cuál es el precio del arriendo de esta maquinaria para una hora. Entonces, se multiplica, cruzado también, y se divide por eso. Viene a ser el precio unitario por hora, 13.333,33. ¿Ya? Y el precio total va a estar dado al multiplicar la cantidad por el precio unitario. ¿Ya? En este caso serían 333 pesos por metro cúbico. ¿Ya? Bien. Vamos con respecto al diésel. Este valor es el único que no agregué. Ya digamos que el precio de 1 litro de diésel es de 600. ¿Ya? Por ende, 1,75 litros de diésel para trabajar 1 metro cúbico, ¿cierto? Asciende a 1.050 pesos. Respecto a las leyes sociales, el precio unitario a considerar va a ser este valor, ¿ya? Que será el de la persona que está con la máquina retroexcavadora. Y el 55% de eso viene a ser nuestro precio total. Después tenemos que el maestro excavador gana 500.000 pesos, pero en 30 días, ya en esta parte de acá, necesito yo saber cuánto es el precio de un día, ya el precio unitario, el precio de un día de trabajo, en este caso serían 16.666. 16.666,67.
esto multiplicado por la cantidad que ya habíamos determinado arroja 4.167 como precio total. De forma análoga, calculamos ahora para el jornal que esta persona en vez de 500.000 gana 350.000, ya, por 30 días. Entonces necesito saber cuánto es lo que gana por un día. ¿Ya? Hacemos la regla de 3 y determinamos en este caso que el precio unitario sería 11.666,67. Y al multiplicarse por la cantidad que necesito para un metro cúbico, obtengo 2.967. ¿Ya? Las leyes sociales se van a aplicar a la mano de obra, que sería el maestro excavador y el jornal. Por ende, debo sumar estos precios. Sería suma de estas dos celdas, ya, las cuales ascenderán al precio total de la mano de obra, que serían 7.083,34 pesos. ¿Ya? De forma análoga como se hizo para el operador que está operando, ¿cierto?, la retroexcavadora. Y al considerar el 55% de esto, obtengo los 3.896. El precio unitario de una pala, perdón, de un chuzo, dijimos que eran 20.000 en base a esto, acá, un chuzo, y pala de punta huevo de 12.000. Entonces, 20.000 por la cantidad me arrojará, en este caso, 500 pesos. Y la pala de punta de huevo sería de 12.000 por la cantidad referida, ¿cierto?, a un metro cúbico, obteniendo entonces, en este caso, 804 pesos. Y de forma análoga, ¿cierto?, a las herramientas, o sea, a la mano de obra, hay un desgaste producto del empleo de las herramientas, los cuales también suman a las herramientas que están involucradas acá. En este caso sería la pala, punta de huevo y el chuzo. ¿Ya? Cierro paréntesis. Ups. G... Son estas dos celdas, G10 y G11. Entre los dos son 1.300 pesos y el desgaste de las herramientas ascenderá a 78 pesos. ¿Ya? Por lo tanto, al sumar todos los ítems relativos a los precios totales que se consideró, dada la cantidad referida al metro cúbico y el precio unitario referida al ítem, ¿cierto?, obtengo 13.928 pesos, a los cuales se le agrega el IVA, que corresponde al 19%, y al sumarlos obtengo yo el precio por metro cúbico más el IVA, que sería como el costo total. ¿Ya? Bien, es un tanto enredado, ¿cierto? Sin embargo, hay que tratar de definir bien, primero, las unidades de medida, posterior a ello, las cantidades referidas a un metro cúbico, y al determinar ya la cantidad, considerando el precio unitario de cada uno de los ítems, puedo determinar el precio total. ¿Ya? Entonces, el valor que me arroja el total acá, estos 16.574, tiene que ver con el valor que cuesta el llevar a cabo la excavación para un metro cúbico, considerando la retroexcavadora, el maestro excavador, el jornal y las herramientas que están asociadas, ¿cierto?, a este trabajo o a esta obra. ¿Ya? Esa es la forma en que se hace
un análisis de precio unitario y posteriormente, ¿cierto?, un presupuesto. Ya, aquí tenemos entonces, en base a los metros cúbicos, a un metro cúbico referente a la excavación de fundaciones. Ya, esa es la forma de calcular. Aquí uno podría profundizar en ciertos temas como por ejemplo las leyes sociales, ya eso depende de la AFP, por ejemplo, la que esté asociado, pero un valor más o menos acorde está en torno al 55 al 60% de leyes sociales, ya que sería como dentro de los gastos a considerar que son un tanto más difíciles de calcular, dado que siempre trabaja más de una persona en el sector, ¿ya? Pero los colores un poco pueden vislumbrar que se refieren a la mano de obra, ¿ya? Como también el amarillo habla que el porcentaje de desgaste de las herramientas se refiere a las herramientas que se emplearon para la excavación en este caso. Bien, tendríamos eso entonces y esto habría que agregarlo a la diapositiva que les voy a subir también al aula virtual. ¿Ya? Bien. Ya muchachos, eso es todo por hoy. Mañana veamos, perdón, en la próxima semana vamos a hacer una prueba en la cual vamos a incluir sí o sí la cubicación relativa a la albañilería, ya en donde se debe determinar eh, la cubicación de la enferradura, el área de la albañilería, el descuento por los vanos. Voy a preguntar por el tema de la cantidad de ladrillos, ¿cierto? La cantidad de mortero en base a un rendimiento dado. Y también el volumen que ocupa el hormigón, ya sea de los pilares o las cadenas que estén asociados al ejercicio que les voy a plantear. ¿Ya? Bueno, y en segunda instancia estará un ejercicio muy similar a una excavación, ¿cierto? O un presupuesto de esta índole, ¿ya? No, no voy a preguntar más allá de lo que he pasado en clase, ¿ya? Así que vean los videos, estudienlos, repásenlos, traten de digerirlos. Entiendo que eh, esto es un tanto más difícil de aplicar, sin embargo, he de esperar que haya quedado claro en base a la explicación. Ya traté de no adelantarme tanto, aquí me anduve adelantando respecto al sueldo, pero primero había que determinar las cantidades para ir en orden y poder ir explicando, ¿cierto?, de la mejor forma posible el precio unitario que al multiplicarse por la cantidad obtenemos nosotros un precio total. ¿Ya? Bien. Ya muchachos, vamos a dejar la grabación hasta acá. Profesor.